Informativo Mira TV está en ti. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Joel Horta. Él es analista político, exdiputado de Miranda y hoy en día se presenta como secretario de Asuntos Institucionales de la organización política Soluciones. Joel, bienvenido. Siempre un placer contar contigo acá en esta casa. Eres nuestro amigo y, bueno, sobre todo en un momento tan interesante para el país donde hay que analizar intríngulis que nunca nos imaginamos, quizás hace algunos pocos años, que íbamos a vivir en Venezuela. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, Venezuela se encuentra en este instante en lo que se denomina en las ciencias políticas en un empate catastrófico. El empate catastrófico es el momento en que en una situación de polarización política ninguno de los polos es capaz de aplastar al otro. En este momento, el presidente Maduro, respaldado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por China, Rusia y por el PSV, que sigue siendo el primer partido político del país como organización formal, y por el otro lado, el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, respaldado por los Estados Unidos y hace unos meses con un grandísimo apoyo popular, hoy disminuido, producto de los errores que se han venido cometiendo a lo largo de estos meses, tiene esa otra gran responsabilidad de, junto con el presidente Maduro, no llevar a Venezuela a una situación de conflicto más allá de la política, vale decir, a un conflicto armado, a una intervención extranjera que es una locura desde todo el punto de vista, una guerra civil, peor aún. De modo que yo invito a ambas personalidades a que en su función, cada uno de hombres de Estado, se sienten a conversar. Es necesario, yo no lo comprendo, que el gobierno venezolano le pida al gobierno ruso que hable por él. Y el diputado Guaidó le pida al gobierno de los Estados Unidos que hable por él. Ahora, pero por Dios, ¿por qué buscar interlocutores? Siéntense a conversar. El señor Guaidó debe ir a Miraflores a conversar con el presidente Maduro y decirle cómo resolvemos esto. Ahora, ¿cómo es posible que por la pelea entre dos, que la pelea entre dos polos que están radicalizados, este país, que es millonario en litros de agua, no tenga ni agua ni electricidad? Que este país, que tiene la primera reserva petrolera del planeta, no tenga gasolina. Somos la cuarta reserva de gas en el mundo y no hay gas. La gente está cocinando con leña. Tenemos una reserva brutal en oro y no tenemos reservas internacionales. Tenemos millones de hectáreas de tierras productivas y no hay agricultura ni hay rebaño ganadero. Es decir, estamos perdiendo el concepto de Estado-Nación porque tenemos graves problemas territoriales, acosados por todas partes, en Brasil, con Guyana, con Colombia. Luego tenemos una diáspora de venezolanos que se calcula que en este diciembre puede llegar al 15% de la población venezolana. Y hay una fractura en la unidad política, porque se pretende decir que hay dos ejecutivos, que hay dos legislativos, que hay dos fiscales. Es decir, volvamos a la política, a la sindéresis. Tenemos que, y nosotros, quienes estamos en el centro democrático, que pretendemos ser una especie de bisagra entre ambas partes, estamos haciendo lo imposible para que entendamos que debemos conversar y debemos negociar una salida política que debe ser pacífica, democrática y electoral. Sabes que acabas de hacer un resumen de mucha conciencia, ¿no? Patria, de lo que está pasando en Venezuela. No obstante, sabemos que hay una realidad que pulula y es
la inamovilidad que tienen de alguna manera esos dos grandes factores en sus propios criterios. Uno, pues señala que él es el presidente y que la acción por ejemplo, en este caso de Guaidó, no está vinculada con la legalidad, y Guaidó también, es decir, no hay un reconocimiento de ninguno de los dos factores que están incidiendo en este momento. Buscan, como tú señalabas, alianzas internacionales para tener fuerza, más que todo bélica, e incluso el blindaje que todo el mundo se pregunta, que inclusive el fiscal no pudo responder a la interrogante de por qué Guaidó no está preso, es porque está blindado precisamente por Estados Unidos. Claro, es parte de la negociación política. Y en líneas generales, después de las guerras y después de los desastres, la gente igual se tiene que sentar a hablar. Es correcto. Ustedes como organización política, específicamente Soluciones, coadyuvaron y empujaron la candidatura de Henry Falcón, dijeron que había que votar en ese momento. No nos oyeron y le regalamos la reelección viendo la vía electoral a Nicolás Maduro como una opción pacífica de mejorar las cosas. Sin embargo, es como un desastre, es algo que de verdad que muchos de nosotros los venezolanos que sufrimos y vivimos, el resultado de todas estas ansias de poder exacerbadas y esta falta de sentido común a la hora de tomar decisiones. Pareciera que no hay un camino. No hay un camino, el camino es la participación democrática. Un camino que no sea frontera. No, el camino es la democracia. Lo que pasa es que a la dirigencia política le da vergüenza hablar de la democracia y de ser demócratas. Lo conversábamos fuera de cámara. Este país está tan enloquecido que los militares piden diálogo, paz y salidas constitucionales. Y los políticos piden guerra y piden intervención militar. Es decir, una cosa absolutamente absurda. Cuando yo escucho al general Padrino López decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aspira a una salida constitucional, ¿qué está diciendo? Hay una profunda crisis política, señores, resuélvanla. Cuando el gobierno nacional permitió a través de la Cruz Roja Internacional el ingreso de ayuda humanitaria, está aceptando que tenemos una crisis humanitaria. Esa la aceptó, no tuvo otra, por supuesto, pero entonces si ellos lo saben, ¿qué es lo más lógico? A costa de la muerte y el sufrimiento del pueblo. Que se diga, miren señores, las sanciones internacionales no están afectando ni a Nicolás Maduro ni al gobierno que él preside. Claro, en este punto así es, ni a la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional probablemente, ni al diputado Guaidó. Está afectando a todos los venezolanos que están en medio, a la población en general, que es quien tiene que hacer larguísimas colas para poner gasolina, que es quien tiene que cortar leña y cocinar con fogón. Ahora, tú has que es el que no tiene medicina, que es el que no tiene medicamentos, que es el que está padeciendo este pésimo gobierno. Estamos claros en el pésimo gobierno y que ustedes lo reconocen así. No, y lo adversamos. Ahora, debemos salir de él por una vía pacífica y democrática. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? ¿Cómo se negocia con este gobierno? ¿Cómo se habla con ellos que de paso han montado otras mesas y después no han cumplido? Fíjate, ahí ha habido incumplimiento también de parte y parte, porque no podemos ser dóciles ya. La conducción de la oposición venezolana en los últimos 20 años, del lado del radicalismo opositor, condujo a que después del golpe del 11 de abril, por no llevarse a través de la Constitución Nacional, se autoproclamara Carmona y volvió el presidente Chávez al ejercicio de la presidencia. Pero esa oposición ha tenido el poder de tomar esa decisión. Bueno, por eso, volvemos, pero vamos a contarle al país para recordarle que han cometido bastantes errores, porque creo que llegó el momento que el país reflexione y entienda que la democracia tiene un grupo de dirigentes que estamos en una oposición distinta y tenemos que cacarearlo. Luego vino el paro petrolero. Bueno, se le entregó a Hugo Chávez PDVSA cuando con el pitico votó a 22.000 calificados hombres y mujeres que trabajan en la industria. Después, el templete que se montaron en la Plaza Altamira, allí se le entregó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al presidente Chávez
porque 837 oficiales se fueron de baja. Luego vino el tema del 2005. Bueno, se le entregó nada más y nada menos que la Asamblea Nacional para que se montara todo este tinglado institucional blindado para el gobierno. Luego, gobernaciones, alcaldías, legisladores regionales, concejales. Y por último, este desastre del 30 de abril, con el fallido intentona de derrocar al gobierno. Han sido múltiples los errores. ¿Considera que fue una intentona de derrocar al gobierno? Bueno, por supuesto que sí. Pero con tan poquita gente. Bueno, ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error. Pero cuando tú montas unas ametralladoras y te paras frente a la Carlota indicando y llamando a que se fracture Ahí sí sería que algunos factores militares se vacilaron a esta gente. Yo pienso que sí. Yo pienso que el gobierno actuó con mucho, el gobierno nacional actuó con mucho pulso, con mucha mano, bueno, con inteligencia, con audacia, como lo han hecho durante estos 20 años, porque son muy malos gobernando, pero son muy buenos sosteniéndose en el ejercicio del poder. ¿Son malos gobernando porque son malos o porque lo están haciendo es profeso? ¿Qué consideras tú? Llegar a este desastre y con todo el deterioro que tiene nuestra patria. Tú sabes que los sistemas o regímenes socialistas juegan mucho al caos controlado. Y el caos controlado tiene que ver con que el ciudadano necesite de absoluta, para satisfacer sus necesidades, absolutamente del gobierno. Vale decir, necesito el gobierno para comer, necesito el gobierno para vestirme, necesito el gobierno para curarme, necesito el gobierno para trasladarme, necesito el gobierno para estudiar. El gobierno, el Estado, es dueño de todo. ¿Cómo pueden unos seres humanos pensar en algo así, tan malo, tan terrible? Bueno, por eso quienes no somos de izquierda, quienes somos demócratas y no somos de derecha, sino que somos demócratas. Porque la derecha extrema también tiene Por Dios, los dos polos son igualitos. Los polos, por eso es que chocan, por eso es que no se pueden sentar a conversar. Por eso nosotros nos pretendemos convertir en esos mediadores. Señores, en vez de buscar mediadores internacionales, existimos mediadores nacionales, factores internos. Aquí... Porque fíjate que aquí muchas personas han calificado, y sobre todo en las redes sociales que han tomado una preeminencia increíble en cuanto a la opinión pública, han calificado a los mediadores, entre comillas, de traidores. Bueno, y hay gente que piensa como nosotros, pero le da vergüenza o no tienen la valentía de decir lo que piensan. En lo interno, cuando conversamos tomándonos un café o cualquier otra cosa... ¿Por temor a qué? Dicen, a que los crucifiquen por las redes. Pues, a mí, en mi caso, me resbala lo que pongan en las redes los radicales. Ojalá me echen peste y me llamen colaboracionista y digan que yo soy un... Bueno, no, insisto, somos demócratas y existimos factores, y aquí los indico: Soluciones para Venezuela, COPEI, Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista, Juntos, que son además los partidos que somos partidos, que tenemos una tarjeta que a la hora de una elección podemos postular candidatos, porque ahorita Primero Justicia, Avanzada, Voluntad Popular, Acción Democrática, Nuevo Tiempo, no son partidos, porque no están legalizados. Si mañana convocan una elección, como lo planteó ya el presidente Maduro, del Poder Legislativo Nacional, no van a poder postular. En la próxima parte vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el abogado Joel Horta. Joel, quisiera que nos comentases y analizases no solamente esa convocatoria que hace el presidente Maduro para unas eventuales elecciones legislativas, que por cierto, pues quien tendría que convocarlo es el Consejo Nacional Electoral, todos sabemos, pero seguramente lo va a hacer, si todo sigue como está en este país, y la posibilidad real de sentarse dos factores que tengan realmente posibilidad de negociación, de acuerdo y poder de cambio en Venezuela. Si ustedes han evaluado esa posibilidad cierta de lograr eso para que Venezuela salga de esta crisis tan lapidaria que está viviendo. En la próxima parte del análisis de nuestro invitado, sigan allí con nosotros.
Sí. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con el abogado Joel Horta, quien es secretario de Asuntos Institucionales de la organización política Soluciones. Quedamos para conversar con él dos grandes temas. Uno, la convocatoria realizada por el presidente Maduro de unas eventuales elecciones legislativas y la posibilidad real de sentarse a negociar factores que tengan el poder de hacer cambios verdaderamente en Venezuela. Inicialmente, Joel, hablaste de un tema fundamental, y es que las organizaciones políticas que están legalizadas actualmente en Venezuela para participar no son precisamente las tradicionales ni quienes están del lado de esas otras posturas que han sido llamadas radicales o inmediatistas, también podríamos calificarlas. ¿Cómo observas tú la posibilidad de participar en estas elecciones legislativas? ¿Qué sería eso para el país, tomando en consideración que la Asamblea Nacional es precisamente a través de Guaidó quien ha levantado unas banderas de cambios inmediatos a toda costa en Venezuela? Bueno, y los cambios inmediatos a toda costa llevan 5 meses y no se han producido, porque evidentemente pretender que va a desalojarse del poder a un proceso revolucionario es ingenuo, por no decir absurdo. Es decir, el chavismo es una fuerza política que no es solamente Nicolás Maduro, porque no fue Chávez solamente, sino esto no hubiera sobrevivido a la muerte de Chávez en su momento. De modo que hay que entender a quién te enfrentas. El drama de la oposición radical venezolana es que se sobreestima y subestima al adversario. Entonces, cuando tú te sientes un gigante siendo un enano y ves a un gigante como enano, siempre vas a salir derrotado. Es muy difícil ganarle. En este momento tienen el poder de Estados Unidos. En este momento se han equilibrado, por eso hablamos de un empate catastrófico, porque ahora ninguno es gigante. Ahora son dos hombres de un mismo tamaño. Entonces se pretenden caer a trompada limpia porque piensan que cualquiera de los dos puede ganar. Sin embargo, cuando tienes la misma fuerza, una fuerza muy similar, generalmente las peleas no se ganan por nocaut, sino que se ganan por decisión, que puede ser decisión unánime o decisión dividida. Pero al final la dirime un árbitro, la dirime un juez. Y esa es la pelea que se está dando en Venezuela en este momento. Fíjate, la convocatoria a la elección de la Asamblea Nacional es una jugada que va en escala en el conflicto por parte del gobierno. Estrategia muy bien pensada. ¿Por qué? Porque allí hay un factor que no va a querer participar. Ya lo indicó el diputado Guaidó, no estamos de acuerdo. Pero hay un grupo de fuerzas que también puede pensar, un momento, es la manera de equilibrar y de recuperar la sindéresis en el país. De modo que allí ya se genera un gran debate. ¿Qué va a hacer fuerzas como Acción Democrática, PJ? Van a volver a llamar a la abstención, le van a volver a regalar... Es como un ciclo de vicioso un ciclo vicioso, repitiendo. Es correcto. Yo creo que allí la oposición venezolana en su totalidad debemos sentarnos a conversar y a establecer una nueva realidad. Es decir, en este país hay un barajo dentro de la oposición venezolana. Porque quienes han participado siempre han sido tildados de bueno, perfecto. Facilitarle la jugada al gobierno. Bueno, perfecto. Ahora, el gobierno tiene en sus manos también el deber, y están obligados, no por cualquier cosa, sino por la profunda crisis en la que están metidos, y ellos lo saben, o en las que nos metieron a todos los venezolanos. Por eso que el gobierno también está negociando, luego que había dicho que no negociaba con la oposición, sino que la aplastaría. No, está negociando. Y está negociando. Sí se están dando esas conversaciones. Por supuesto, y en Noruega siguen las conversaciones y se van a seguir realizando. Y todos los factores nos hemos reunido con el grupo de contacto, con el grupo de Lima, con la ONU. Es decir,
Aquí todos estamos empujando el carro. Pero hay una especie de secretismo, una falsa Bueno, moral. a nosotros no nos da vergüenza decir que nos reunimos con factores del gobierno. ¿Por qué? Porque esa es la obligación moral que tenemos como venezolanos. Tenemos que evitar a toda costa un derramamiento de sangre en nuestro país. A toda costa. Y hay que conversar con el presidente Maduro, con otro, ¿cuál otro gran factor? Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Rafael Lacaba. Es decir, aquí hay que hablar con todas las personas que puedan facilitar de algún modo que nosotros, los venezolanos, no nos matemos entre nosotros. ¿Crees que en esas conversaciones que ustedes están planteando exista un bloque que pudiese ser tan importante como el bloque que tiene el gobierno para negociar, para hablar? En este caso te digo, los factores de oposición, los partidos políticos, tanto los que están legalizados como los que no, pero que tienen una importancia de militancia realmente histórica y real, en números. Claro, es que como Acción Democrática, por ejemplo. Es que insisto, todos somos necesarios en este momento. El problema es que hay un sector opositor que es quien pretende conducir a toda la oposición venezolana. Ansias de poder. Ansias de poder. Y lo mismo ocurre en el gobierno. Y los chiquitos y los más Así es, discretos tampoco se quieren dejar. Y lo mismo ocurre en el gobierno. Hay un sector en el gobierno y en el Partido Socialista Unido de Venezuela que aspira a seguir existiendo como movimiento y que sabe que Nicolás Maduro se ha convertido en el factor, en la piedra de tranca. en la piedra de tranca. Ahora, hay que facilitar una salida democrática Ahí la cosa es ver y si pacífica. Nicolás Maduro se siente piedra de tranca o qué se siente. Bueno, no, él se siente un presidente reelegido, porque además la oposición, bueno, no llamaron a la abstención, la gente les atendió. Ojalá que en los próximos procesos electorales que se van a presentar, porque aquí pueden pasar muchísimas cosas, aquí se están negociando muchísimas cosas. Y si a la oposición se le complace en buena parte de ellas, y eso puede atender a un lapso para la convocatoria a esas elecciones generales, que también está en el tapete. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo como un factor más de negociación la realización de un referéndum consultivo, que está contemplado en el artículo 71 de la Constitución Nacional, en concordancia con el 2 y el 5. Pero un referéndum es vinculante para los efectos prácticos, esa es la sí, cosa. es vinculante de acuerdo. O sea, si la gente dice que no, bueno, se queda o se va Maduro. No, es que en esos términos no sería. No serían esos términos. Los términos no pueden ser así. Quieren una elección general. Eso es correcto. ¿Está usted de acuerdo con que se realice una elección general para que se restablezca la institucionalidad en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Y el CNE? ¿Sí o no? Ok, en ese mismo acto, si no se lograran estas negociaciones en las que el gobierno está de acuerdo en una modificación en el CNE donde sea 2, 2 y 1, donde hayan dos rectores identificados con el gobierno, 2 con la oposición y uno relativamente un neutro. tercero que sea relativamente neutro, potable para ambas partes. Si eso se produce, ¿verdad? Magnífico. Pero si no, en ese referéndum consultivo se le consultaría también a la población si está de acuerdo con la modificación del CNE. La gente dice, pero por supuesto, si todo el mundo quiere, sí, pero que lo decida la gente a través de la consulta popular. Hay 3 maneras de convocar ese referéndum. La primera, que lo haga el Ejecutivo Nacional o el Presidente de la República en Consejo de Ministros, como lo hizo para la instalación de la Constituyente, para la convocatoria de la Constituyente, y luego la Asamblea Nacional en Cámara con su mayoría absoluta, o la población recogiendo el 10% de las firmas del registro electoral. Nosotros estamos yéndonos por la búsqueda de las firmas, ya nos hemos reunido con el Consejo Nacional Electoral, estamos pues en toda la tramitación para comenzar ese proceso, y es una manera pacífica si se da esa de manera, realizarlo. Bueno, esa ojalá se diera de esa manera. Sería lo ideal. Una bombona de escape, ¿no? Una válvula de escape. Es una válvula de escape, ahora, correcto. Si se diera eso, hay factores políticos que están como en tela de juicio. Por ejemplo, desde la perspectiva del gobierno, Guaidó cometió un delito juramentándose, y desde la perspectiva de Guaidó,
Maduro es un usurpador. Bueno, como ninguno de ellos... ¿Qué pasaría con ellos? Por ejemplo, ese tipo de casos. Como ninguno de ellos se reconoce, por eso planteamos que sea la población quien diga efectivamente, ya fuimos consultados, queremos que haya unas elecciones generales y queremos un nuevo CNE. Yo creo que lo del CNE se va a resolver previo. Y los rencores detrás de los sufrimientos de la gente, presos políticos, personas que han vivido bueno, daños Venezuela vive de luto después de tanta tragedia, pero la reconciliación es un factor necesarísimo para evitar una fractura mayor en la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que convertirnos en el gran bálsamo para Venezuela. Es decir, el nuevo gobierno, que mucha gente llamará de transición, yo creo que debe ser un gobierno de amplitud nacional, donde todos los factores convivan. La gente dice, pero ¿cómo así? Y yo les recuerdo la experiencia chilena, por ejemplo. Cuando gana el doctor Patricio Aylwin las elecciones en Chile, nombra de jefe del ejército a Augusto Pinochet. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad de ese gobierno. Cuando Nelson Mandela sale de prisión después de 27 años, nombra de vicepresidente a de Klerk, que lo había metido preso. De modo que esa es la reconciliación. Tenemos que entender que Venezuela es de todos y para todos los venezolanos. La posibilidad de ese referéndum consultivo, ciertamente, ¿en qué tiempo ustedes lo han analizado? ¿Cuál sería la solicitud si ya la pueden hacer? Sí. Algo es un proceso que se llevaría entre 8 y 10 meses. Como se llevaría ese tiempo cualquier convocatoria de elección, porque eso no es una cosa, pero es que además cualquier conversación o cualquier elección, mejor dicho, si no es conversada, no va a cerrar heridas. Si seguimos nosotros pensando que es que el que gane va a aplastar al otro, ¿y qué han pensado de la constituyente, Diosdado Cabello y todos los constituyentistas que se sienten también ostentando el poder? Bueno, y lo ostentan, no es una mentira. Ahora, la constituyente, ese es otro golpe que da el gobierno cuando dice, ahora extiendo mi periodo hasta diciembre del 2020. Es una manera de decir, epa, no se olviden de mí, yo soy un factor importante dentro de todas las conversaciones y dentro de todos los acuerdos que se puedan lograr. Lo trascendente en todo esto es indicar que en Venezuela se entendió que ese mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, eso ya no es así. Ahora el mantra es como lo hemos planteado algunos desde hace muchísimo tiempo: negociación política, gobierno de integración nacional para lograr la reconciliación de los venezolanos. Joel, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, súper interesante nuestra conversación. Quedan pendientes muchos temas que seguramente trataremos en otra visita que tengas tú a bien realizar acá a los Altos Mirandinos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Súper interesante la conversación con nuestro querido amigo Joel Horta. Bueno, de verdad que muchos temas que tocan las fibras del alma de muchos intereses, que no es fácil, pero ojalá que sea lo mejor para nuestro país. Nosotros por nuestra parte nos despedimos con muchísimo afecto de parte de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isel Opesa, deseándoles una excelente jornada. Informativo Mira TV está en ti.